México es el primer país, o sea, está en la posición número 1 de los países de la OCDE con diabetes y es el número 2 con obesidad. O sea, estamos hablando que de 38 países, no sé si haya más o menos en la OCDE, según yo a lo que vi son 38 países. O sea, México está en el número 1 de obesidad. Aquí en México en particular, hay gente que tiene algo de sobrepeso y ves el cuello negrito. Eso es porque crecieron las células de color. Sí. Pero también empieza a haber pliegues, exceso de piel, crece la piel. O se forman como verruguitas, ¿sí? Okay. Esto aparece en cuello más que nada, puede aparecer en las ingles, en las axilas. Normalmente los alimentos procesados tienen glucosa y tiene fructuosa. ¿Sí? Para la glucosa hay una forma de metabolizarlo, por llamarlo así. Lo metaboliza, lo guarda, etc. El detalle es que la fructuosa no entra tan fácil en los sistemas energéticos. No se procesa. Se transforma de inmediato en grasa. En grasa. Pues bienvenidos a un capítulo más de Un Mortal con Dudas. Yo soy Charlie y en este momento pues me encuentro en compañía de un invitado bastante especial y muy importante, quien yo pues ya hace semanas yo creo que habíamos estado platicando para poder concretar esta plática. El doctor Juan Carlos, bienvenido, bienvenido. Yo también soy Juan Carlos, digo, porque aquí siempre digo Charlie, entonces tocayón. Entonces bienvenido, doctor, platícanos un poquito de ti, quién eres, qué haces, para que la raza te conozca, tus redes sociales también, si tienes alguna red social donde la gente te pueda buscar, adelante, y aquí ponemos también el bannercito. Muy bien, bueno, mi nombre es Juan Carlos López Acevedo, soy médico internista. Mis redes sociales, la que más manejo es Facebook actualmente, lo van a encontrar con mi nombre, doctor Juan Carlos López Acevedo. Me dedico a ver o ejercer medicina interna. También, bueno, dentro de lo que más veo son trastornos metabólicos, síndrome metabólico, diabetes, resistencia a la insulina. Excelente, excelente. Que, pues de hecho, así fue como llegué contigo, ¿no? Con temas de resistencia a la insulina, que en algún momento ya lo he platicado aquí en el podcast. La cosa fue que, ya te lo había platicado, tuve un episodio así medio raro, que no me había sucedido antes, como que una especie de mareo, etcétera. Y ahí fue donde dije, caray, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Porque yo también, pues tenía, yo creo que mucho tiempo de no hacerme estudios. Entonces, pues no sabía cómo estaba yo realmente, mi cuerpo, ¿no? Y hasta que me hago estudios, una persona, bueno, la doctora Miley, que ya ha venido aquí a este espacio, fue quien me recomienda, porque obviamente yo le mando mis estudios a la doctora Miley y me dice, carnal, pues tú ya tienes esto y veo esto, ¿verdad? Y si necesitas ir con un médico internista, ¿no? Yo me asusté. Y ya, caray, pues ¿qué tengo, no? Entonces, ya fue que me recomienda contigo y pues tenemos este primer acercamiento a través de los resultados que llevo. Así que, para empezar, ¿qué hace un médico internista, doc? Porque, como te platicaba ahorita, yo sabía que existe esta especialidad, pero generalmente nuestro primer acercamiento cuando nos empezamos a sentir mal, pues es con un médico general en algún consultorio de la colonia, en el consultorio de alguna farmacia, que cada vez hay más. Entonces, como que a veces hasta ahí llegamos. Entonces, ¿qué hace un médico internista y en qué situaciones ya debería una persona acercarse a un médico internista? Mira, el médico internista básicamente es lo voy a llamar así, el pediatra de los adultos. Ok. Nos encargamos de llevar la salud integral de un adulto. Esto básicamente es porque nuestro entrenamiento está hecho con las bases de cada subespecialidad. Nos entrenan para protocolos diagnósticos, para
tratamientos, para seguimientos de enfermedades las más frecuentes, como enfermedades endocrinológicas, enfermedades cardiológicas, enfermedades reumatológicas, digestivas, por decir unas nada más, ¿sí? Okay. Somos una especialidad integradora. Básicamente lo que hacemos es dar un diagnóstico o a veces múltiples diagnósticos y lo podemos en general 90% de las ocasiones manejar nosotros esa patología. Cuando la enfermedad sale de nuestro campo de especialidad es donde podemos nosotros derivar hacia los subespecialistas. Ya canalizas. Una cosa que me di cuenta cuando yo llegué aquí a Monterrey, porque no soy de aquí, tengo el 15 de febrero, cumplo 15 años. El regio en particular tiene una costumbre de, si te duele la cabeza, directo al neurólogo. Okay. ¿Sí? Te duele o sentiste un piquetito del corazón, vas al cardiólogo. Tienes algo en el estómago, o vas al cirujano o vas con el gastroenterólogo. Y así. Me di cuenta cuando me preguntaban qué estaba estudiando, porque llegué a estudiar aquí, que nadie sabía que era medicina interna. Ajá. Y creo que casi ni yo sabía. Porque... Dice, pero suena interesante. Sí, o sea, muchas las veces lo explicaba la forma más fácil de decirles, es que es como Doctor House, pero más real. Porque Doctor House, bueno, los que sabemos de medicina nos damos cuenta que hace muchas sandeces, los hace por corazonadas. Sí. Pero no lleva los protocolos como son. El caso es que es algo parecido a Doctor House. Y es la forma en que yo explicaba. Pero sí me doy cuenta que el regio acostumbra a ello cuando normalmente la medicina va escalonada. Empieza con el médico general, ¿sí? Posteriormente es donde entramos nosotros, ¿sí? Normalmente cuando el médico general llega a su tope o nos envían el paciente o el paciente llega con nosotros, hacemos el protocolo diagnóstico o manejamos el paciente, ¿sí? Muchas veces ya llegan con diagnóstico. Hay muy buenos médicos generales. La verdad es que me ha sorprendido. Muchos son excelentes. Llega el paciente ya nada más casi para orientarlo sobre qué está pasando con su enfermedad y ajustitos finos y se acabó. ¿Sí? Pero sí es algo que me llamó mucho la atención acá, que se van directo al subespecialista. Y no es malo. O sea, el subespecialista, si la enfermedad por la que vas, si vas por un dolor de cabeza y la enfermedad del dolor de cabeza que le ocasiona ese dolor es neurológico, pues el subespecialista te va a hacer el diagnóstico. Claro. El problema es cuando sale del ramo del, por ejemplo, del neurólogo, este dolor de cabeza que a lo mejor era por otra causa, ya empiezan un poquito a navegar entre subespecialistas. Se van con neurólogo, con el cardiólogo, sí, ahí van uno tras otro, sí, y van perdiendo un poquito el hilo y el dinero también, porque no es barata la medicina privada por acá. Sí. Pero en general somos el pediatra. Después del médico general entra el médico internista a hacer protocolo, a hacer diagnósticos. Si lo manejamos nosotros, sí que también hay que reconocer nuestro límite, lo manejamos y si no se envía con el subespecialista. Entonces lo ideal es que, o sea, en general ese primer acercamiento, al tener un malestar, sea con un médico internista, ¿no? Bueno, el médico general y luego nosotros. Médico general y arriba está médico internista. Sí, siempre y cuando no sea quirúrgico, obviamente. Sí, claro. Sí, entonces entiendo que o sea, un médico internista haz de cuenta que tiene poquito de todo, hablando de subespecialidades. Lo más frecuente, sí. Sí, lo más frecuente, súper. Entonces, bueno, ya sabemos que es un médico internista, ¿no? Ahora, la razón por la cual yo llegué contigo es por el tema de resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, a partir de que yo llego contigo y me empiezo a meter pues más en este tema, porque al final yo ya digamos que notaba cosas raras, cosas anormales en mí, pero pues bueno, luego ya las haces conscientes hasta que tengo un estudio y hasta que llego con un médico que me dice, pues carnal, es esto, ¿no? Lo que traen. Y adentrándome cada vez más en el tema, documentándome acerca de la resistencia a la insulina, veo que es un problema cada vez más frecuente, que es tu especialidad, ¿no? O sea, el tema, enfermedades metabólicas, diabetes, resistencia a insulina, esto, ¿no? Es así. Entonces,
pues no me dejarás mentir que cada vez hay más personas con este tipo de pues malestares, ¿no? Más o menos leyendo, como documentando un poco, procuro leer a lo mejor algunas estadísticas antes de platicar sobre el tema y veo que México es el primer país, o sea, está en la posición número 1 de los países de la OCDE con diabetes y es el número 2 con obesidad. O sea, estamos hablando que de 38 países, no sé si haya más o menos en la OCDE, según yo a lo que vi son 38 países. O sea, México está en el número 1 de obesidad. Y empieza, quiero pensar, por la resistencia a la insulina. Sí. Platícanos un poco de esto. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Mira, de forma coloquial, básicamente la resistencia a la insulina es la dificultad que tiene la insulina de meter el azúcar, la glucosa, a los órganos y transformarlo en energía. Esto se debe a múltiples factores. Si empezamos, bueno, el simple hecho de ser latino, sí, también entra aquí la raza, los asiáticos, la raza negra. Ya tenemos genéticamente una predisposición a tener resistencia. Se nace con ligera resistencia a la Sí, insulina sí. comparado con una persona blanca, por ejemplo. Si le sumas también que Aunque, o sea, ya naciendo ya tienes resistencia, o sea, ya eres resistente en cierta medida a eso. comparado con Con alguien de otro otra raza, ¿sí? ok. Sí. Sí, hay unos pequeños estudios que hubo y se demostró eso. También si sumamos el hecho de que tienes algún antecedente familiar, naces con más resistencia. O sea, son cosas que no Ok. puedes modificar. Ya naciste Sí, así, ya te sí, jodiste. sí, sí, ya. Eh, Después, si vas sumando múltiples factores, ¿sí? Por ejemplo, si desde niño tuviste malos hábitos, estoy hablando de que naciste, incluso hasta Desde los los... papás. Sí, desde el embarazo te Ok, puede influir ok. con lo de la resistencia. Pero si tú empezaste a ser un niño dulcero, panadero, poca actividad física, todo esto se va sumando. ¿Qué factores son? Mira, uno, el hecho que no hagas ejercicio te favorece. Tu caso era muy distinto, ¿eh? En sí tu caso no encaja con casi nada de lo que voy a decir ahorita, porque tú haces ejercicio, estás delgado, te portas... O sea, fue más Está la raro. genética, el estrés en tu Sí, caso. Y ok. eso ahorita, a ratito retomamos eso del estrés. Mira, el hecho que no hagas actividad física, el músculo normalmente se encarga de comer azúcar, ¿sí? Sí. Si tú no estás activando el músculo o no tienes músculo porque no haces o nunca has hecho nada, más los factores genéticos que hemos mencionado, van a hacer que no se meta tan fácil el azúcar y empiece a quedar en la sangre Acumularse. y el páncreas lo que va a hacer es compensar. ¿Qué hace el páncreas? Pues va a forzar a meter el azúcar, ¿sí? Claro. Entonces fabrica el páncreas muchísimo más insulina, ¿sí? Para forzar que se meta ese azúcar al músculo y pues, estés con niveles normales de glucosa, Claro. ¿sí? Si esto le sumas también de que no haces ejercicio, aparte estás con malos hábitos alimenticios, vas a empezar a acumular grasa. El sobrepeso, la obesidad es un fenómeno proinflamatorio, ¿sí? Ujú. Se genera una barrera inflamatoria que no deja entrar el azúcar con la insulina, Ok. ¿sí? Entonces, el hecho de que tú estás subiendo de peso, no haces ejercicio, comas, vas a ocasionar que suba cada vez más la insulina. Y aquí entra un círculo vicioso. La insulina no solo baja el azúcar, la insulina tiene un efecto de crecimiento, un efecto anabólico, Anabólico, sí. ¿sí? Entonces, si tú comes mucho, vas a acumularlo todo fácilmente y no vas a bajar de peso tan fácil, Ok. ¿sí? Si tú comes, por ejemplo, muchos carbohidratos, el cuerpo busca cómo guardarlos. Entonces los transforma en triglicéridos, los manda al hígado y al músculo y otros órganos, pero más que nada al hígado, y te va a formar el hígado graso. Liga a lo que conocemos como hígado graso. Sí. Se activa también por otro lado, aunque no va directamente relacionado, pero se activa la fábrica de ácido úrico, se modifican algunas grasas también y también sobre relacionado con el crecimiento, aumenta el crecimiento de piel en zonas donde hay fricción. Ok. ¿Sí?
Entonces es muy común que veamos aquí en México en particular a gente que tiene algo de sobrepeso y ves el cuello Negro. negrito. Eso es porque crecieron las células de color. Sí. Pero también empieza a haber pliegues, exceso de piel. Crece la piel. O Las se forman como verruguitas. verruguitas, ¿sí? Okay. Esto aparece en cuello más que nada. Puede aparecer en las ingles, en las axilas. Y algo que hasta me da un poco de risa porque la gente, cuando veía los codos negros, usaban esta piedra Pómex y cloro y sabe cuánto para... Y no, pues no se vas a blanquear porque Sí, eso viene desde adentro. Era ¿sí? mugre, carnal. Es que, pues ya traes mugre desde adentro. Sí. Bueno, va sumándose estos factores y a largo plazo, pues vamos a desembocar esto en que el páncreas deja de funcionar. Ok. Se queda el azúcar en la sangre y pues, vas a terminar teniendo diabetes como una complicación. Ok. Entonces entiendo que, a ver, todo o sea, es multifactorial. Sí, hay que entender esto, que es multifactorial. Sí. Pero empieza desde la comida. Porque al final hablamos de la glucosa, ¿no? O sea, ¿y de dónde obtenemos la glucosa? Pues de los alimentos. Los alimentos. O hay otras fuentes en donde obtengamos glucosa. Sí se puede. ¿sí? Ok. Por ejemplo, el cuerpo cuando no tiene consumo de glucosa, lo primero que va a hacer es el almacén, que es el hígado, va a sacar los triglicéridos, los va a transformar en azúcar. ¿sí? Okay. Pero también hay otro mecanismo, la obtención de azúcar a partir de otros tejidos, otras moléculas. Si tú no estás consumiendo, vas a poder transformar el músculo, o sea, la proteína, la grasa, lo transformas en azúcar. En cierta forma catabolizas. Sí, es es un catabolismo. Okay. Sí se puede, pero eso pasa normalmente ya en casos muy severos. O sea, que de plano ya no le echaste nada de glucosa al cuerpo y pues tiene que ver de dónde. Sí. Es así. Pero a grosso modo sí es la comida. Sí. Lo otro es así una excepción, algo, no hace una explicación fisiológica, pero sí es la comida. Ok. Sí. Entonces, empieza por la comida y dependiendo, evidentemente, del tipo de alimentos que nosotros consumamos, o sea, digo, porque ya también hablamos, no precisamente de esto, porque vino una nutrióloga, y digo, medio raspamos por ahí un poquito el tema, pero estábamos hablando al final de otra cosa, que era el cáncer, para que vayan a ver el video, está muy interesante. Y bueno, entiendo entonces, hay calidades de alimentos y cada alimento tiene cierta, como sabemos, y digo, lo vemos también en las etiquetas de los alimentos, ciertos niveles de calorías y lo que le llaman el índice glucémico, ¿verdad? Que yo creo que así, diciéndolo así de una forma coloquial, es pues prácticamente el nivel, ¿qué quiere decir? El nivel de glucosa que te provoca en tu cuerpo, o es el nivel de azúcar que tiene. O sea, ¿qué sería el índice glicémico como tal? Es la velocidad de absorción del alimento. Ok, velocidad de absorción. Sí. Tú tomas un refresco, vas a absorber de inmediato el azúcar. Ok. Sí, y el azúcar te va a generar un pico de insulina. Ajá. Y va a empeorar la resistencia. Ok. ¿Y de qué depende que un alimento tenga más alto índice o un menor índice glucémico? O sea, ¿de qué depende eso? Normalmente es los alimentos procesados los que tienen un índice glicémico más bajo. Más alto, perdón. Más alto. Sí. Refrescos, galletitas. Harinas refinadas, galletas, azúcar glass, todo eso. Okay. Sí, entonces si tú consumes cosas más naturales, fruta, fibra, o sea, cereal, más cereal de calidad, no el cereal de la caja. Sí. Sí. Estamos hablando de a lo mejor un poquito de avena, un poquito de nueces, etcétera. La proteína, la fibra que tiene agregada, hace que se absorba mucho más lento el azúcar. Sí, y es beneficioso el tener un índice glicémico bajo, porque vas a tener menos pico de azúcar, vas a forzar menos el páncreas y menos posibilidades vas a tener de engordar. Recordando que el pico de insulina engorda. Sí. Por el efecto anabólico que mencionaba. Ok. Entonces, bueno, la cosa empieza por la comida y depende del tipo de comida que nosotros consumamos. Va a ser, si consumimos alimentos con alto índice glicémico, pues bueno, nos va a generar, o sea, nos va a meter, o bueno, pues sí, porque pueden tener mucha azúcar o los alimentos, bueno, y al final nos van a generar esos picos que mencionas
altos de glucosa y es donde el páncreas dice, a ver, espérate, esto es mucho azúcar Ah, y avienta la insulina. ¿Es así como funciona? sí, A grosso modo, no, o sea, sí, sí. seguro tiene más particularidades, ¿no? Yo había leído por ahí que tenemos, bueno, porque también lo estás mencionando, que pues, al final necesitamos la glucosa porque el cuerpo la utiliza de una u otra forma, Ujú. como otras fuentes pudieran ser, pero digamos que una de las principales es la glucosa, que el cuerpo usa como fuente de energía, ¿no? Y que había leído que tenemos, digamos, que un banco de glucosa, por decir que el cuerpo se maneja en unos niveles más o menos, que almacena glucosa en el hígado, que almacena en los músculos y que almacena glucosa en la sangre hasta cierto punto. Ya cuando le echas más dulces a la piñata es cuando empieza a generarse la grasa. ¿Es así como funciona o estoy tirando para el monte? Sí, o sea, el hecho de que sobrepases el límite de almacenamiento, tiene que buscar el cuerpo otra forma de almacenar y lo transforma en grasa, ¿sí? Sí. Hay una cosa importante en los alimentos. Normalmente, los alimentos procesados tienen glucosa y tiene fructosa, Ujú. ¿sí? Para la glucosa sí hay una forma de metabolizarlo, por llamarlo así. Lo metaboliza, lo guarda, etcétera. El detalle es que la fructuosa no entra tan fácil en los sistemas No se energéticos. procesa el Se cuerpo transforma de inmediato en grasa. en grasa, exacto. Sí, entonces si tomas un refresco, un jugo aunque sea natural, Aunque sea, exacto. sí, o si Porque el azúcar de las consumes, frutas es fructosa. sí, pero va junto con Va, fibra, va entonces junto con amortiguas fibra, mucho, exactamente. sí. Pero cuando lo hacemos jugo es cuando ya quitamos la fibra Sí, va el y. bolo de fructosa, sí. Exacto. Entonces, eso favorece que también subas muchísimo de peso. Ok, O sea, no todo es azúcar, también la claro. fructosa tiene un pequeño o un gran problema ahí. Que ahí podemos, o sea, también considerar los edulcorantes, que muchos edulcorantes, o sea, son fructosa, prácticamente, ¿no? Mm. O sea, Algunos sí, sí, no sí, todos, sí, sí. o sea, muchos son fructosa y luego, si tú crees que estás comiendo sano y que te estás cuidando usando un edulcorante en vez de azúcar normal, pues resulta que sí, no te está generando un pico de glucosa, pues porque no hay glucosa, pero te está generando un pico de fructosa. Y de insulina. Y de insulina, exactamente, pero Sí. ese sí no hay forma de medirlo, ¿no? O sea, no hay un glucómetro De bueno, un fructosa no. fructómetro. Fructo No, ¿verdad? Sí, Porque entonces sí. estamos medio a ciegas y crees que sí la estás armando. No, hombre, mira, y no, mi glucosa está, y pues no, carnal, pues estás usando Sí. edulcorantes que, Mira, aquí el problema de los productos light. Primero estamos engañados con que es light, ¿sí? ok, Em, los productos light tienen mucho tiempo que estaban estudiando si realmente eran sanos o no. Poco a poco fue saliendo evidencia. La evidencia más reciente habla acerca de que pues ni vas a bajar de peso, producen picos de insulina, engañan al páncreas, ¿sí? Acaban con el páncreas, ok, ¿sí? Y puedes desarrollar diabetes a futuro. Y también duplican el riesgo de infarto, los productos light, light, sí, el refresco, los sobrecitos. ok, Incluso se recomienda que no consumas más de 2 o 3 sobres de edulcorantes al día. claro, Sí. Bueno, eso lo hago con mis pacientes. Hay pacientes que realmente son adictos a este tipo de productos. sí, Sí, lo ideal es que lo quitaran de un día para otro, sin embargo, pues no pueden. Entonces vamos barajando de que, ¿sabes qué? Vas a empezar de vez en cuando. No va a ser retirarlo al 100%, pero de vez en cuando, si te antoja, ¿Y, quítate ese y antojo, tú pero crees que esa adicción sea como tal del edulcorante, que sea adictivo o que sea más bien una cosa de hábito? O sea, que están, sí, que son adictos a esa, pues no sé si endorfinas o cuál es esta hormona que te genera de recompensa. la dopamina también, Dopamina, sí. ándale. O sea, que tenga que ver más con eso, con el hábito y la dopamina, que con el edulcorante que sea adictivo. Es el hábito, Es el hábito. sí, el hecho de culturalmente, pues, México no somos muy buenos en cuanto a ese tipo Sí. de alimentos. Incluso dentro de los factores detonantes de la resistencia y de la diabetes, hay algo súper importante y también muy difícil de modificar, que es el macroambiente.
Si tú, por ejemplo, ahorita, en este momento, vas a una tienda, bueno, ya no hay tiendas de esquina casi, vas al Oxxo, lo que vas a encontrar es pura porquería, Sí, ¿sí? Vamos a encontrar refrescos, galletas, papitas, lo más sano es el agua, sí, nada más, sí. ¿sí? Todo Y este se cuestiona. macroambiente, ¿sí? O estás viendo redes sociales, estás viendo la tele y vas a ver comerciales de uno u otra Sí. porquería de esas. Comida rápida, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso te está bombardeando psicológicamente y hace Claro, que caigas en el pecado. claro, Sí, todos caemos realmente, o sea. claro. Y es que es práctico. O sea, muchos de estos alimentos, y si te vas a la historia, o sea, hablo por ejemplo del spam y cosas así que pues se hicieron de esa forma para hacer un consumo práctico, a lo mejor en tiempos de guerra, etcétera, pero que hoy ya no son convenientes. Muchos otros alimentos se fueron modificando, como muchas frutas, por ejemplo. A mí me sorprendió no me acuerdo, estaba viendo, no sé en qué red social, pero Ajá. el plátano de hoy, o el plátano más bien que tú ves en el supermercado versus un plátano salvaje, Ah, que no tienen nada que ver. O sea, son plátanos bien distintos. El plátano que tú ves en el supermercado es un plátano que casi no tiene semillas, es pura pulpa, o sea, blanco, grande. sí. Y el salvaje son unas semillas grandes, Oye, es chiquito, o sea, ¿no has visto las sandías salvajes? no. Las de hace como 1000 años más o menos, de entre 1000 y 10,000, no recuerdo la verdad bien el rango, pero eh, la parte blanca de la sandía, ya ves que es Ajá, bien poquito lo que sí, viene. La parte blanca de la sandía era casi todo, nomás tenía como gajitos de sí. sandía. Ah, ok. Así era antes. Bueno, entonces, o sea, vemos que, o sea, los alimentos se han ido transformando para que, o sea, nos gusten más y consumamos más, ¿sí? Las frutas se han ido modificando para que sean más dulces. Ya sabe, o sea, el humano ya sabe que lo dulce genera esa Ujú. dopamina, esa recompensa. Sí, es adictivo. Sí, Exactamente, la dopamina sí es adictiva. sí, pues, no, pero mejor comerte una fruta que comerte un Exacto, dulce, exacto. sí. Entonces, por eso se hace complicado. Entre más avanza el tiempo, o sea, deduzco y lo veo en las estadísticas, ¿no? Que países como México, como Estados Unidos, o sea, en general América, que tenemos esta cultura muy de alimentos ultraprocesados, no se diga Estados Unidos, la comida rápida, Sí. comida empaquetada, comida congelada, o sea, es donde hay altos índices de obesidad, por ende también altos índices de diabetes, infartos, enfermedades. A mí me sorprende cuando vas a McAllen o vas a San Antonio, no sé, que lo tenemos aquí muy cerca, y hay gente pues, relativamente joven, o sea, no sé, 50, 60, que yo los considero que son jóvenes para la condición en las que los veo, o sea, que andan ya en carritos Sí. con oxígeno y es bien común ver ese tipo de gente allá, ¿no? Sí, Este, y que apenas caben. exacto, y que apenas caben. Sí. Y vas, quienes han tenido la bendición de ir al otro lado del charco, en Europa, en Asia, no sé, o sea, ves a gente, o sea, más gente esbelta, no digo que no haya obesos, pero hay gente más esbelta, con una cultura más de caminar, de esto, otro tipo de Incluso, alimentos. mira, el año antepasado, cuando fui al Congreso Europeo de Diabetes en Estocolmo, hasta en Facebook lo puse, me llamó mucho la atención. Allá los Seven no te venden lo mismo que venden aquí. Sí vas a Ajá, encontrar a lo mejor un chocolate, vas a encontrar algo de papas, pero tienen barra de ensaladas. achis. Entonces tú llegas, agarras tu bowl y agarras tu verdura, tu proteína y te lo cobran por peso. En Ok, sí, yo me alimenté de eso porque cierran a las 9 de la noche los restaurantes y era lo único que tenía a la mano. ok. Sí, ¿Y eso es chido? sí, la Y es- verdad. Y no vas a encontrar refrescos como aquí grandes. Sí, Los refrescos más grandes que vi fueron como de ay, caray, 300 mililitros, mm, algo así. mm, O sea, es extremadamente raro encontrar. sí, Sí. Entonces, pues, órale. o sea, a nivel cultural, Sí, 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 súper definitivamente. diferente, sí. Y pues, entonces, pues desde ahí ya dices, bueno, hacen sentido las estadísticas que vemos, ¿no? Que de hecho esas estadísticas tienen relación también con el nivel socioeconómico. O sea,
estaba viendo que las proporciones más altas tienen que ver con un estrato socioeconómico bajo que con uno alto, que tiene que ver mucho también con el cómo lo que puedo. Sí. Sí. O sea, y lo malo es más barato. Exacto, vas al Oxxo y lo práctico es comprarte un gansito, comprarte, o sea, unos chocorroles, comprarte un hot dog de los que hay, una pizza de los que están ahí al lado del exhibidor, que no sé cuántas horas tenga ahí dando vueltas en el foco. Como lo que puedo, ¿no? Y eso obviamente pues te empieza a generar todo este tipo de trastornos de pues de resistencia a la insulina, ¿no? Nos mencionabas algunos síntomas, pero, o sea, concretamente, ¿qué síntomas puede estar viendo la persona antes de llegar contigo para sospechar que puede empezar a tener temas con resistencia a insulina o diabetes o no sé? O sea, ¿qué pudiera estarse observando si tú le dices, mira, A, B, C, D, si tienes más o menos esto, vengas al consultorio? Normalmente la resistencia a la insulina pura no da síntomas. Ok. Ves signos, que es lo que te decía, lo de la piel. Ok. Piel manchada, que es bien común así ver gente aquí con verrugas o con la piel negrito, oscura. sí. Okay. Ves eso, de pronto se hace un estudio y vemos triglicéridos altos, aunque la glucosa está normal, pues ya empieza a haber algunos trastornos metabólicos. Sin embargo, de los primeros síntomas que empiezan a ocurrir, que es cuando ya estás entrando realmente con un problema de la glucosa, es la falta de energía. Okay. ¿Sí? El hecho de que tú empieces a dejar glucosa dentro de la sangre, que no entre toda a los órganos a transformarse en energía, te va a ocasionar cansancio. Sí. Entonces empieza a sentir muy cansada la gente. No es tanto quizás porque también se suman otros factores como el estrés. Sí. ¿Sí? Pero te voy a tocar el estrés, es bien importante con la resistencia a la insulina, ¿sí? Y creo que también tú andabas por ahí más que... Sí, más que actividad. Cuando llegaste dije, este güey está mamado, hace ejercicio. ¿Qué chingo le pasó? Pero bueno, creo que va por ahí. Ok. Mira, el estrés genera o hace que sobre el riñón está la glándula suprarrenal, ahí se fabrican hormonas, la noradrenalina, la adrenalina y el cortisol, que ese es al que voy. Okay. ¿Sí? El cortisol es una hormona de estrés también, de estrés crónico. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, si ahorita ves un tigre, lo que vas a disparar es la adrenalina. Sales corriendo. Sí. Pero si el tigre te corretea 3 meses, ya no puedes sostener esa no adrenalina. Es sostenible. Entonces, quien te va a sostener ese nivel de estrés va a ser el cortisol. A lo que voy, el estrés crónico, al elevar el cortisol, que es una hormona que tiene muchos efectos, entre ellos antiinflamatorios, sube el azúcar por sí sola. Okay. Se llama hormona contrarreguladora de insulina, ese y otras. A nivel de... al subir la glucosa y ser enemiga de la insulina, hace que batalle más el páncreas, ¿sí? Entonces... Que a ver, o sea, el estrés es un estado de alerta. Sí, o sea, en general, o sea, es un estado de alerta, digo, para a lo mejor también hablarlo en otras palabras o parafrasearlo, es un estado de alerta que prácticamente el cuerpo, y lo entiendo así, o sea, entiendo que por eso dices que contrarresta la insulina y que vuelve a subir el nivel de glucosa porque al final el cuerpo tiene que estar preparado para pelear. Sí. Ante una amenaza, tiene que estar listo ante una amenaza, por eso eleva entonces la glucosa para que tengas pila para... Es así. Sí, o sea, la sube para que esté lista en los músculos, Exacto. en tu cerebro, que no falte también. Exacto. ¿Sí? El caso es que sube el azúcar, tu páncreas debe estar compensando también que no suba demasiado. Entonces tu páncreas se va a ir desgastando con los años. Exacto. Sí, al principio va a aparecer como resistencia a la insulina, picos de insulina altos, tratando de contrarrestar ese antagonismo que tiene el cortisol. Y después va a caducar el páncreas, se va a acabar y vas a entrar en diabetes. En diabetes. Okay. Y entonces, entramos igual en ese círculo vicioso de, si no es por la comida, es por el estrés que se me sube la glucosa y luego aviento otra vez insulina, el páncreas y así estamos, Sí. ¿no? No, y luego, lo peor es que no viene el estrés solo, casi siempre viene los malos hábitos aquí.
Sí. Sí, o sea, ya vienes sin ejercicio, vienes estresado, vienes con sobrepeso. Entonces, es un cóctel que hace que detones rapidísimo algún trastorno metabólico. Claro. Entonces, dentro de los hábitos podamos, además de los alimenticios, o sea, meter también el estilo de vida, ¿no? O sea, si en tu Sí. trabajo, o sea, no estás... que parte de estas pláticas es poder generar conciencia y que la gente también se pueda reflejar en lo que estamos platicando, ¿no? De, oye, pues a mí me hace sentido esto. Pues sí, yo en el trabajo me estreso mucho. Oye, yo pues no como muy bien, o el estrés me hace comer mal, ¿no? O sea, que eso es bien común. O sea, el tema de la ansiedad, que platicaremos posteriormente de esto con una psicóloga, el tema de la ansiedad, o sea, mucha gente se le refleja en la parte de la comida, ¿no? Y supongo que te empieza a generar todos estos problemas, ¿no? Sí, sí, no, efectivamente el estrés, ya ves que lo llaman como que la enfermedad del siglo XXI, ¿sí? O sea, el estrés está detonando muchas enfermedades cardiovasculares a largo plazo también, ¿sí? Sí. Y la higiene de vida, le voy a llamar así, Ok. debemos buscar las estrategias de ir bajándolo, dormir mejor también es algo bien importante. Bueno, que Sí, también yo tenía un tema con eso, dormía mal. lo que le suena, sí. Y por ahí hay una Bendy que no deja mucho. Ahí está el DIF, te Ahí digo. sí. Déjala. Y vas a ver cómo se resuelve. Sí, sí, sí. Pero en general, fíjate que yo no soy muy bueno durmiendo temprano. No soy bueno desvelándome, pero tampoco duermo temprano. Entonces, también eso tiene que ver. Y llevo esta semana que me he dormido a las 10 de la noche y no, una chulada. De verdad, una Sí. chulada porque te despiertas distinto. Pero me forzo a dormir a esa hora porque no estoy impuesto a dormir. Para mí es temprano todavía, ¿no? Sí, bueno, no sé tu estilo de vida, pero yo creo que andas en chinga siempre. Sí, sí, Sí. sí, sí. Gracias a Dios tenemos con qué entretenernos. Pero fíjate que, y también eso es muy también, y a lo mejor ya lo has visto, o sea, el estilo de vida también de eso. Por ejemplo, de las ciudades grandes, o sea, Ciudad de México, o sea, Monterrey, Guadalajara, que vives muy, muy deprisa siempre, pues no es sano. Hay que, al final, si quieres prolongar, ya ves como Carlitos Bremer, que Ah, sí. acaba de fallecer. Oye, está bien que quieras tener mucha lana, está bien que quieras trabajar, está bien que esto, pero pues también supongo que quieres disfrutarlo a tus 70, 80 años, el fruto de tu trabajo, ¿no? Sí. Entonces, si quieres llegar a ese punto, como quieres, con la lana que quieres o con las propiedades que quieres, yo qué sé, lo más probable es que tengas que ceder algunas cosas y tener más tiempo de convivencia con tu familia, más tiempo para ti, y el tiempo para ti incluye el ejercicio, incluye el darte tu tiempo para comer, ser consciente en tu comida, o sea, muchas cosas que por la misma prisa, el rush así de la ciudad, del trabajo, de esto y del otro, o sea, no te permite, ¿verdad? Pero que al final, si quieres llegar a ese punto, si quieres alargar tu calidad de vida, creo que sí o sí hay que hacerlo. Desde No sé. hoy. Exacto. Sí, desde hoy, porque muchas veces estamos de decidiosos. Y una cosa bien importante y que yo creo que no mencioné es la edad. El hecho de tener más de 45 años ya te predispone a tener un trastorno metabólico de este tipo, Ok. ¿sí? Ojo, pero si tienes más de 25 más un factor de riesgo como ser latino, desde los 25 años te tienes que hacer estudios, ¿sí? Entonces, Así que todos al laboratorio. sí, realmente debes hacerlo, o sea, debes tener una rutina de chequeo, Cada sí, cuando tú recomiendas estarte haciendo estudios. al menos anual. Al menos. Al menos ¿Y lo anual. ideal? Pues bueno, realmente anual es lo ideal, perdón. Ok. Sí, ya conforme van saliendo todo bien, que ves al paciente que lleva un buen estilo de vida, maneja bien su estrés, cosa que no he visto ni un paciente que ya se podría separar Cosa que no sucede. 3, 5 años, pero Ok. entonces Es- anual. O sea, es difícil que un paciente haga esos cambios. O sea, por lo que dices. De forma global, sí. Sí, es complicado el Sí, hábito. no he visto uno que haga todo.
Y la verdad es que no es fácil, es muy difícil, Sí, pero modifica lo que puedas. claro. Sí, lo malo es que hay gente que no tiene ninguna, em, ¿cómo le dicen cuando no las gana la iniciativa? Ajá. Sí, quieren que se lo compongas con un Con una medicamento, pastilla, sí, con el camino fácil, la pastilla, pero no sí, hay nada que tenga un mejor efecto a largo plazo que el hábito. sí. Incluso en el control metabólico, en control de diabetes, el 80% está en los hábitos. Ok. Si tú haces una alimentación decente, si siempre estás analizando que estés comiendo buena cantidad de fibras, ejercicio, vas a tener un control y mucho menos medicamentos, ¿sí? Y por otro lado, la diabetes va acabando con tu páncreas, o sea, por muy bien controlado se va acabando. Sí. Si no te controlas bien, obviamente sacar muy rápido y va a estar con insulina pronto, Ujú. ¿sí? Entonces Te vas a tener que vale. estar poniendo por Sí, fuera. pero son bien cabezones. Sí. La Sí. verdad es que sí. Yo creo que ni el 5% de los pacientes se cuida bien. Ok. Sí, van y siempre pasa algo, viajaron, estuvieron, no sé, bueno, pasa también de que el trabajo no los deja Ujú. o no buscan la forma también. Sí. Muchos me dicen, oye, es que trabajo todo el día de 7 de la mañana a 7 de la noche. Digo, pues yo llego a mi casa a las 9 de la noche y pues dentro de lo que hago trato de hacer algo de actividad, Sí. ¿sí? Obviamente pues, siempre estamos, como cualquier ser humano, los médicos, Sí. con problemas. También Sí, claro. estamos comiendo mal de pronto, agarramos temporadas malas, Claro. ¿sí? Y más la navideña. Sí. Pero es muy difícil que los pacientes hagan conciencia. En sí, cada consulta, cuando veo un paciente, trato de hacer hincapié al círculo vicioso que está viviendo. Ok. Sí, tratando de que cambie, aunque sea una cosita. Si comías, bueno, no es así, pero si comía 3 tortillas, le digo, ¿sabes qué? Bájale a 2. Si el paciente cita ya come 2 tortillas, ya es un logro porque tienen un hábito de largo plazo que es muy difícil de modificar. Sí. Sí, entonces, pues, poco a poquito. Claro. Ahora, ¿cuáles serían, si lo pusiéramos como hacks, cuáles serían esos hacks que la gente debería seguir para evitar llegar a ese punto? O sea, llegar a una resistencia. ¿Quiénes todavía no están ahí? Bueno, ok. Mira, uno es el ejercicio y la cantidad. Muchas de las veces me dicen, ¿sabes qué? Yo diario trabajo, camino un montón en mi trabajo. No, pues no es ejercicio. La caminata, señores, no jala. La caminata Yo jala, pero para los viejitos. Para los viejitos que ya no pueden hacer nada. sí. Ay, sí, no me sacan de... No, es que No, mi suegra... Sí, mi suegra... Es que yo una vez a la semana hago, porque ella trabaja con una viejita. Y van y le hacen unos ¿Tu ejercicios. suegra trabaja con una viejita? Sí, Ok. sí, que es la cuida. Ujú. Y va una persona a ponerle ejercicios y no sé qué. Yo lo hago con ella una vez a la semana. Suegra, usted todavía puede para hacer otra cosa. Un ejercicio 1 o 2 veces a la semana no le funciona para nada. O sea, un ejercicio para mantener lo que ya tienes es mínimo 3 veces a la semana. ¿Sí o no? Mínimo 5. Para mantener, ¿verdad? O sea, Sí, es más, en ahí sí está, más. se cuantifica en minutos. 150 minutos en gente que está comenzando y 300 minutos es lo ideal a la semana. A la semana. Estamos hablando de mínimo 5 veces a la semana, de inicio media hora y al menos 1 hora después. Pero lo que uno debe de buscar es el construir Sí. músculo, o sea, no mantener, porque luego si estás jodido, pues... Bueno, no, la grasa es un super logro con que mantengas. Sí. Con los años se va sustituyendo el músculo por grasa. Exacto. Sí, entonces con que lo mantengas ya chingaste. Exacto. Sí. Mira, para que se considere algo ejercicio, voy a hablar de la caminata. Para que se considere la caminata ejercicio, Ok. primero, esa caminata debe ser más rápido de lo normal. Ok. Si tú caminas a una velocidad en la que vas como si fueras con el novio, platicando y abracito y eso, por más de 10 horas que camines, pues vas a quemar calorías en ese momento, pero no sirve de ejercicio. Te va a doler el callo, nada Sí, más. nada más. Necesitas que la velocidad se vaya incrementando y que tu respiración la marque. Okay. Antes se decía, y sí se utiliza todavía, pero la frecuencia cardíaca, pero no es práctico. O sea, no vas a estar todo el rato con el pulso o con el reloj viendo qué frecuencia alcanzas. Entonces, lo más fácil es caminar de tal forma que se te entrecorten frases.
Ok. Ejemplo, si yo voy caminando en un parque y quiero hablar, hablaría algo así. Voy caminando ahorita en el parque siento como que me Ok. agito porque camino más rápido. Ese es un ejercicio bien O hecho. sea, que te exige un esfuerzo Sí. mayor al que cotidianamente Sí. estás habituado. Eso habla que tu músculo está trabajando, tu corazón está trabajando Ok. y va a pasar un fenómeno bien importante, que es donde entra el hack. Ok. ¿Sí? Si tú haces ejercicio más de media hora, aunque está demostrado que de empezar 10 minutos, más de 10 minutos, estoy hablando de gente mayor que Sí. siempre, pero ya se activa el músculo. ¿Qué le llamo yo activar músculo? Porque como tal no existe la definición. Activar el músculo es que el músculo se ponga a comer azúcar, ¿sí? Y a crecer, La que tiene sí, ahí. durante 24 a 36 horas. Hay algunos ejercicios que hasta 48 horas puede durar, ¿sí? Ah, ok. Durante ese tiempo está Consumiendo consumiendo el... constantemente. Si te lo haces, es como si consumieras un medicamento ultrapotente Ok. que te va a durar de 24 a 36 horas en promedio. Ok. Se come el azúcar de la sangre, se come el azúcar del hígado, obviamente la que está dentro del músculo también, ¿sí? Ujú. Y en el hígado desdobla las grasas, las convierte en azúcar, se lo come, limpia el hígado, el ejercicio, ¿sí? Y al final se va a convertir la grasa en azúcar, ¿sí? Ok. Convierte la grasa en azúcar, pierdes peso. Ok. Siempre y cuando no estés metiéndole en exceso. Empiezas a bajar talla. Sí. Se sugiere que hagas ejercicio muscular también 2 o 3 veces a la semana. Sí. ¿Sí? Fuerza, hacer músculo. Sí, es que hay que trabajar todos los músculos. Claro. Entre mejor masa muscular, va a ser un metabolismo más alto. Es que ¿sí? tiene que ver el músculo directamente con, o sea, tu metabolismo. Sí. ¿Verdad? Entonces es súper importante que estemos haciendo ejercicio. No, si no tenemos la costumbre, hay que empezar desde abajo. A Sí. veces, por ejemplo, tengo pacientes que no han hecho nunca en su vida. Le digo, ¿sabes qué? Empieza de tu media hora que vas a caminar, camina a tu paso media hora y 1 minuto rápido. Al día siguiente van a ser, por ejemplo, 28 minutos y 2 rápido. 27 minutos y 3 rápido. Y al final del mes ya haces la media hora a un ritmo Sí. decente. Sí. Con las limitaciones a veces que tenemos del duele la rodilla y esto, pero hay otros ejercicios. Sí. No todo es caminar, o sea, Sí, claro, claro. O sea, hay que hacerlo más integral, sí. más variado, de Puede fuerza, ser CrossFit, pues, no te resistencia. creas. Sí, o Sí, sea, sí. lo que se le acomode a cada quien y lo que Sí. le gusta. Hay gente que no le gusta el gimnasio, pero les gusta el CrossFit. Hay Sí. gente que les son más de correr, o sea, pero de que nomás vayas a caminar, a que no lo hagas, pues bueno, mejor ve a caminar como dices, ¿no? Y que lo ideal sería otras cosas. Mi esposa, recién que nos casamos, ella es muy delgada, y antes viajábamos, pero ella cuando viajaba por su trabajo, a cada rato se le zafaba un brazo. ¿Ah, sí? Sí, a cada rato se le zafaba un brazo. O sea, donde bajaba las maletas, ¡pup! Y se le zafaba. El talerón defectuosa. Sí, Nada se crea. no, oye, no, sí, eso le dije a mi suegra, le digo, oye, como cuando venden los carros que les echas así el aditivo y no sé qué, para nomás que no suene para que lo vendan. Le digo, así me le hizo, ¿verdad? Nos casamos y le salió todo. Oye, y le digo, oye, pues es que no tienes músculo. O sea, ¿cómo esperas que tu cuerpo aguante el jalón de la maleta cuando la bajas si no, tu articulación no está protegida? O sea, pues obviamente con el peso, ¡pum!, la jalas y se zafa, ¿no? Tienes que hacer músculo porque también el músculo protege las articulaciones, protege los huesos, protege órganos, protege, o sea, si chocas, pues a lo mejor corres un menor riesgo de lesión porque tus vértebras tienen más de dónde sujetarse. Bueno, sí. Ahorita gracias a Dios no se ha vuelto a zafar, ¿verdad? No, mira, bueno, voy a saltarme al tema de la osteoporosis. El ejercicio también es súper importante. Hay estudios, y también por lo que es bien importante, antes de los 65 años, si tú ya tienes el hábito de hacer ejercicio, obviamente si lo haces después también funciona, pero si tú vas haciendo algo de masa muscular, el ejercicio, el tensionar el músculo, tensa el hueso. Okay. Y el hueso, como en forma de respuesta, tiende a captar más calcio y se hace más fuerte. Entonces, si tú haces ejercicio desde ahorita, vas a tener una vejez de muy buena calidad, vas a ser el viejito de 90 años que anda como si nada, que si uno anda bien entero, ¿sí? Sí, pues como andan los viejitos de rancho. Y no se cae, o sea, si se caen no se van a fracturar. No, o sea, ahí andan levantando leña, ahí andan esos, o sea, son funcionales. Sí, ya había platicado esto en otro capítulo, pero así rápido, estaba viendo un programa
que se llama, creo que Vivir 100 años, no me acuerdo, en Netflix, es una Ajá. serie que habla de las zonas azules, que las zonas azules en el mundo son zonas geográficas en donde hay una mayor concentración de gente centenario. Y toda esa gente o ese tipo de poblaciones, lo que predominaba, entre otras cosas, era la actividad física. Era gente que hacía muchas cosas manuales, que caminaba, que pues, seguía eso, acarreando leñas, se juntaban con amigos a hacer algo de deporte. Veías gente de 90 y tantos años en Estados Unidos, hay una zona sur por California, no me acuerdo dónde, oye, jugando tenis. De 80 y tantos, 90 y tantos años jugando tenis y tú los veías y jugaban bien. Ajá. O sea, obviamente no acá un profesional, Ajá. pero jugaban bien. Entonces, coincido en que tienes que sí o sí priorizar el hacer músculo en cualquier etapa de tu vida, ¿no? Y sobre todo para Sí. la vejez, porque se Sí. andan cayendo. Es de los principales hacks que hay, el músculo. Ok. Sí. Dentro de los otros tips importantes es que tú empieces a manejar tu macroambiente. Sí. El hecho de que vayas al súper y evites comprar cosas que no debes comer, ¿sí? Va a hacer que cuando estés en casa no vas a comer esas cosas, Exacto. ¿sí? Entonces va a cambiar tu alimentación poco a poco. Entonces lo ideal es que no compres cosas que no deberías comer. De vez en cuando un gusto no está mal, Sí. pero el problema es que te compras la caja de galletas y posiblemente te la vas a estar comiendo poco a poquito, pique, Sí. pique, pique, ¿sí? Yo me compraba, no sé si te lo dije, pero yo me compraba la cajita de strudels de Costco. Ah, ya. Yo solo me la zumbaba. O sea, fácil me podía echar 3 strudels en la noche. Un chorro de calorías. Sí, pues ya si no, por eso llegaba así. Oye, es que me echaba una de postre y luego se me antojó otro. Y luego, pues una mitad más. Pues, Ujú. o sea, pues, si ya los tienes ahí, yo por eso sí llegan postres en la casa y no, me llévense todo, papas, llévense todo. A raíz de que fui contigo a consultar, he estado comiendo distinto y la realidad es que, o sea, es rara la vez que consumo algo ya con azúcar, es muy raro, pero porque también pierdes el interés por alimentos azucarados. O sea, el comer de una forma distinta y evitar ciertos carbohidratos, evitar alimentos azucarados, digamos que ese hábito que tú mencionas que tiene la gente y que es complicado quitarle, al final terminas perdiendo interés en los alimentos azucarados. Sí. Mira, aquí hay algo bien importante. Hay algo que se llama palatabilidad. Es el sabor intenso que te dan algunos Sí. alimentos y tiene alta palatabilidad los alimentos procesados. Ujú. Entonces, dan muchas descargas de placer Sí. al cuerpo. El caso es que si tú los vas evitando, va mejorando la sensibilidad de tus papilas gustativas, Sí. ¿sí? Y las cosas que antes no te gustaban, como la verdura, la fruta, Te empiezan a saberte te distinto. vas a ver mejor. Que es como Sí. el tabaco, haz de cuenta, o sea, como un efecto de desintoxicación del tabaco, ¿no? Sí, haz de cuenta, Que sí. ya empiezas a notar otros sabores que a lo mejor no notabas cuando fumabas, ¿no? Ujú. Súper. Sí. Ok. Oye, y ¿cómo? Bueno, tú me habías recomendado comprar un glucómetro. Hay muchos tipos de glucómetros, que es una forma en la que la gente pudiera estar midiendo más o menos cómo se comportan los alimentos una vez ingeridos, ¿no? O sea, era la recomendación que me habías dado. Yo lo hice, me compré mi glucómetro y no el parchecito, me compré otro, ahorita te lo enseño, pero que igual me genera gráficas y todo, ¿no? Y voy a esto porque creo que a lo mejor pudiera ser otro hábito interesante que la gente pudiera empezar a hacer fíjate, yo traería a la mesa y tú ya me dirás si ya los validarás o no, ¿verdad? Es el uno, generar el hábito de leer las etiquetas de los alimentos, ¿sí? O sea, ve qué estás comiendo, qué contiene lo que estás comiendo. Y dos, lo que me recomendabas oye, pues cómprate un glucómetro y cuando comas, o sea, al levantarte y cuando comas algo, o sea, mídete a ver qué te provoca ese alimento.
Sí, nada más que en tu caso fue caso especial. Ok. No ha demostrado en todos los pacientes, solo en casos especiales como el tuyo, sí, no ha demostrado que modifique algún patrón. En tu caso, que tienes cierta obsesión, compulsión, Ok. sí, el objetivo era que conocieras mejor tu cuerpo, Ok. ¿sí? Y ahí también se recomienda mucho el parche El para que parche. sepas cómo se comporta ese tipo de alimento contigo y estés Sí. más tranquilo, porque también, reitero, y ya lo hemos hablado, iba acompañado de un tanto de ansiedad ahí. Sí. Entonces, sí te generaba cierta ansiedad el no saber. Entonces, quería demostrarte las cosas cómo van. Ah. O sea, lo tuyo no se aplica a todos. Ok. Sí, sí. Aquí lo que debes hacer es, la gente debe tener la costumbre de ir al médico de forma preventiva, no solo cuando enferma. Ok. Sí, tienen que ir a hacer sus Totalmente de estudios acuerdo. al menos anuales, que un médico se los revise, no que muchas las veces los ven normales y creen que son normales. Voy a un punto. Si tú ves a alguien muy gordito, ¿sí? Alguien de 150 kilos, y me ha pasado pacientes así, llegan, me dice, vengo, pero no sé por qué vengo, porque mis estudios están normales. Sí, a lo mejor no, muchas las veces no traen cálculo de resistencia a la insulina, ven la glucosa normal. Ojo aquí, primero, seguramente alguien con sobrepeso tiene resistencia. Segundo, la glucosa en ayuno, que es la que normalmente pedimos, ¿sí? Como estudio general, para que en, se modifique a nivel laboratorio, ya necesita estar arriba de 100, ¿sí? O sea, es anormal. La glucosa en ayuno normalmente no es un reflejo del metabolismo de la glucosa de todo el día. Ajá. Tú puedes tener una glucosa en ayuno en 80 y tener picos de azúcar después de los alimentos, ¿sí? Fuera del rango normal. ¿Sí? Ujú. Normalmente esto lo estudiamos con pruebas en la que toman 75 gramos de azúcar y cada media hora estamos tomando el azúcar o la hemoglobina glucosilada. Ok. La hemoglobina glucosilada pues, es un estudio que nos dice cómo ha estado más o menos en promedio los últimos 3 meses tu azúcar. ¿Sí? Ok. A lo que voy es que si debes hacerte estudios, si debes ir con un médico que te los interprete y que además ese estudio, si el médico considera que están incompletos, hacer lo que falta. Claro. Porque sí pasa mucho eso, los ven normales Sí, de y entrada estar dicen, obeso no es normal. no. O sea, ya tienes algo, por algún lado estás generando esa obesidad. Ahora, hablando de los niveles de azúcar en la sangre, ¿cuál sería un nivel normal o un rango? Vamos a hablar de rangos, ¿no? Porque son más bien rangos. Rango, ¿Cuál ajá. sería ese rango normal en ayunas en una persona? ¿Y cuál sería durante el día un rango normal o después de comer, más o menos lo regular, hasta dónde podría subir? Si hay alguien como yo que se esté midiendo, que pueda saber o que de repente le entre la curiosidad y a ver, que sepa más o menos cuáles son esos Mm. rangos. Mira, de 60 a 100 de 70 a 100, perdón, se considera normal ¿En eh, ayuno? en ayuno y después de comida menos de 140. ¿Sí? Ok. Se considera normal, arriba de 140 y menos de 200 se considera prediabetes, por ejemplo. Aquí nada más hay un detalle, los estudios más recientes donde analizan los niveles de glucosa y su impacto en la salud a largo plazo, sugieren que quizás en un futuro 100 ya no va a ser normal, o quizás a partir de 92, 95 ya se considere prediabetes. Ah, o sea, lo Sí, bajan. es posible que pronto veamos un cambio en eso, Ok. ¿sí? Pero de forma práctica 70 a 100 es normal, arriba de 100 o si estás muy cerca de 100 ya te sugiere de que no está bien tu metabolismo en la glucosa y hay que hacer estudios un poquito más avanzados y más si tienes factores de riesgo como el sobrepeso. Ok. Ujú. Ok, interesante. Entonces, ¿qué podría hacer que yo, por ejemplo, amanezca con un nivel alto en caso, o sea, no sé, con un nivel arriba de 100, que ya tenga perdón, esta prediabetes, que ya esté más o menos en estos asuntos? ¿O? Bueno, primero siempre hay que confirmar la glucosa porque eventualmente puede aparecer una glucosa un poquito arriba de 100, eventualmente, ¿sí? Y no necesariamente estás enfermo, ¿sí? Se tiene que confirmar. Mm. El criterio diagnóstico es glucosa arriba de 100.
¿sí? Confirmada, repetirla. ¿Sí? Una sola glucosa no te da diagnóstico, salvo que tengas tu glucosa arriba de 100 y además tengas una glucosilada arriba de 5.7. Y así ya tienes dos datos que tienes, sabes que hay prediabetes. Ahí ya no dudas. Pero si tienes una glucosa de 100 y a la siguiente ocasión tienes, no sé, 90, pues ahí ya queda como que la duda es, ¿tengo o no tengo? Sí. Ahí es cuando se hacen los estudios especiales, la carga de glucosa, la de que te miden cada media hora el azúcar, o la hemoglobina glucosilada. Ok. Doc, para ir cerrando, y concretar, ¿qué le recomendarías tú a la gente para cuidarse? O sea, ¿cómo cerrarías esto? ¿Qué le recomendarías a la gente? Obviamente también visítenlo ahí en sus redes sociales, lo pueden contactar, su consultorio, pero ¿qué recomendación le darías en este tema? Lo primero es que vayan con un médico. Sí, porque tenemos la cultura de ir cuando estamos enfermos. Sí, porque luego tenemos miedo de, híjole, si voy y si me encuentra algo. Pues para eso de eso se trata. Es que es bien común, o sea, sí, Sí. suena contradictorio, pero, o sea, este miedo es yo creo que más común de lo que, oye, y si voy al doctor y si sí me encuentra algo y yo iba nomás a checar y no van, es complicado, porque luego eso, o sea, si traes algo, pues evoluciona y vas cuando ya no, o sea, cuando ya tienes que ir a fuerza, ¿verdad? Sí, bueno, sí, la verdad que sí. También es muy común. ¿Te han tocado casos así? Sí. Sí. Muchos. ¿Puedes contar algunos sin decir nombres o así? ¿Alguna sorpresa? Mira, aquí el principal miedo que tienen los pacientes que sospechan que pueden tener un trastorno de la glucosa es que se hagan dependientes de algún fármaco. ¿Sí? Los fármacos tienen criterios de uso. ¿Sí? Si yo te detecto por ejemplo, prediabetes, dices, ok, lo puedo controlar con dieta y ejercicio. ¿Sí? Okay. En la mayor parte de las ocasiones se puede, incluso este estudios va a mejorar si te portas bien. Pero un estudio que salió hace como 10 años, más o menos, o más ya, demostró que dieta ejercicio entre 5 y 10 años vas a tener diabetes, independientemente si te portaste bien. Si dieta ejercicio más un medicamento va a ser más de 20 años la aparición de diabetes. ¿Sí? Entonces, no te haces dependiente del fármaco. El fármaco te está previniendo que tengas la enfermedad y te mueras más rápido. ¿Sí? Entonces, es muy común eso de que no quieren que le diagnostiques algo porque entran en la negativa de tomar algún fármaco. Creen que les va a dañar. Por cierto, la metformina está estigmatizada por falsas noticias en internet y no la quieren tomar. Creen que se van a destruir los órganos, se van a quedar sin riñones, se van a quedar sin hígado. Al contrario, les va a proteger. Y la metformina es tan segura, salvo excepciones, porque si hay excepciones de la metformina, que hasta reduce el riesgo de cáncer. ¿A poco? Sí, de cáncer de colon más que nada. Y en una sociedad como el regio, que come muchas cosas asadas, entonces reduce, sería muy beneficiosa. En sí, yo creo que en lugar de poner sal a la carne, pongan la metformina. Sí. Y así estás seguro que tu mofle va a estar bien. Sí. Te evitas de, bueno, realmente no siempre, pero sí, el dedito feliz. Sí. Ok. Oye, sí. Dale. Te decía, bueno, continuando con las recomendaciones, vayan al médico, acaten indicaciones. Si por alguna razón no les da confianza al médico, pidan una segunda opinión. Siempre es bueno hacer eso, claro. ¿sí? Pero si ya son 2, 3 médicos que te dicen lo mismo, sigue las indicaciones. Por otro lado, haz un autoanálisis de tu estilo de vida. Checa si tienes algún factor de riesgo de los que hablamos. El ser mexicano ya fue uno, ¿sí? Analiza si tienes obesidad, si tienes algún antecedente familiar directo. Y no lo pienses 2 veces. Ve, hazte un laboratorio, ¿sí? Hazte un estudio, ve con un médico, ¿sí? Que te lo revise. No necesariamente tiene que ser un especialista, ¿eh? Reitero, hay médicos generales. El médico general normalmente está entrenado en diagnóstico de este tipo de enfermedades. ¿Sí? Entonces, un médico general tranquilamente te puede decir, ¿sabes qué? Tienes resistencia a la insulina, tienes prediabetes, tienes diabetes. ¿Sí? Ya si él te maneja o tú quieres manejar con alguien más, eso ya es independiente. Claro. ¿Sí?
Pero sí, haz esto, analiza tu estilo de vida, modifica tu macroambiente, no compres cosas que no quieras comer. Si no puedes comer en casa, procura, si puedes lonche, hacerte, pues llévate tu lonche que lleve una buena cantidad de fibra, algo de verdura, algo de fruta, y no dejes de hacer ejercicio porque, reiteramos, somos repetitivos, hablamos mucho de músculo hoy, pero el músculo es el principal protector de que avancemos hacia diabetes, ¿sí? Ok. Entonces, yo creo que aunque modifiques esto, tu chip acerca de que debo cuidarme más, debo visitar a un profesionista, debo hacerme estudios, ¿sí? Cada año estar en revisión, pues vas a vivir mucho más años y mejor calidad. No te esperes a que tengas síntomas. El tener síntomas ya habla de que posiblemente haya avanzado algo. Sí. ¿La resistencia a la diabetes es reversible? ¿La resistencia a la diabetes? La resistencia a la insulina y la diabetes, ¿son reversibles? Sí hay criterios de que hay reversibilidad, mas no es una cura. Reversibilidad es de que el paciente se portó súper bien, o incluso el que se opera, por ejemplo, a bypass, y sin necesidad de medicamento, bajan a niveles sanos normales. Y se mantienen bien, o la resistencia la mantienen bien. Sin embargo, cualquier descuido que tengas puede reaparecer. Ok, que a lo mejor tendría que ver a lo mejor con tipo la memoria del cuerpo, ¿no? O sea, que ya, Pues, oye. el desgaste que tiene tu páncreas. Sí, que oye, pues ya en un momento ya estuvo trabajando de una forma que si vuelves a esos hábitos ya va a ser más fácil o ya tiene más a la mano ese tipo de conductas tu cuerpo, ¿no? Entonces, pues regresarías fácilmente. O sea, es más o menos así. O sea, no se cura, pero puedes regresar a niveles normales si te cuidas. Exacto. Si no te cuidas, pues vas para atrás otra vez. Sí, y si es necesario el uso de fármaco, pues hay que usarlo. No los va a matar, va a protegerte y pues tienes beneficios extra. Entonces, claro que a lo mejor pudiera ser algo que, no sé, pues, por un ratito hasta que llegues a una normalidad y lo dejas, ¿no? No sé, supongo. Exacto. Sí. Muy bien. Te va a matar tu suegra con la plática de hoy. Bueno, pues puede ser. A ver si lo ven. Sí. Pues nada, Doc, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por esta conversación, por tu tiempo. Pues nada, esperamos que puedas estar en otra ocasión. Y pues nada, chavos, ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues puedan dejarlo en los comentarios. Si quieren que hablemos de algún otro tema, pues nosotros con todo gusto. Y pues nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Muy bien. Gracias.